El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, hoy tema del día, Marwan Jebril Burini, embajador de Palestina en El Salvador. Aquí con nosotros por primera vez en este estudio. Embajador, qué gusto recibirlo. Buenos días, bienvenido a la tribu. Muchísimas gracias. Es un honor para mí, un placer estar con ustedes. Ya llevo 3 años en El Salvador y yo les tengo a ustedes todos los días en mi casa, escuchándoles en mi carro. Sí. Y ahora yo los estoy devolviendo la visita. Sí. Bueno, gracias, muchísimas gracias. Perfecto español, chino. Impresionante cómo habla. Sí. Estuvo en Madrid, ¿verdad? Y es perfecto habla. Viví casi más de 30 años de mi vida en España, sí. La mayoría de los palestinos estamos fuera de Palestina, viviendo en países, ahora hablaremos de ello por cuestiones políticas, por el conflicto. Sí. Entonces a mí me tocó vivir en Madrid, sí. Y así le tocó a muchos palestinos que han tenido que salir. Y yo entendería, y usted me va a orientar, y a nuestros oyentes también, de la cantidad de palestinos que emigraron y llegaron a El Salvador. Creo que es la comunidad más grande en América Latina de palestinos. No sé. No, en Chile. En Chile, Chile, después de Chile. Sí, o sea, en Chile tenemos una comunidad de origen palestino. Sí, hasta hay un equipo de fútbol que se llama Palestino. Palestino, correcto, que está en sexta posición ahora mismo. Pero digamos en la región centroamericana, por lo menos. Correcto, sí. Hay más de 300.000 en Chile, pero en El Salvador hay entre 50 y 60.000 salvadoreños que son de origen palestino. Y lo peculiar de ello es que son todos de la misma ciudad, casi todos, de Belén. O sea, todas estas familias que se oyen por aquí, los Simán, los Safie, los Zablah, los Hasbun, Bukele, todas estas familias, Catán, todas estas son originarias de Belén. De hecho, hay en América Latina más gente de origen de Belén que en el mismo Belén. En Belén ahora mismo hay 200.000 personas viviendo. Y en América Latina puede haber 400.000 personas originarios de Belén. Sí. Por lo menos 75 familias, apellidos de origen palestino aquí en El Salvador. Correcto, 75 que nosotros hayamos registrado en la embajada, gente que nos visita, les hemos hecho algún documento que otro, y hay 75, 76 apellidos de origen palestino. Algunos han ido cambiando con el tiempo. Samur, hay algunos ahora que se llaman Zamora. O sea, se han ido castillanizándose algunos apellidos. ¿No? Es un fenómeno que ocurre en toda la migración que hay en todos los lados. Pero o sea, los Samur se convirtieron en Zamora. Algunos, no todos. Hay algunos, ¿Y otro así igual que ese caso? A ver, si me viene a la mente ahora te lo digo, pero hay más de un caso así, sí. Salmán es una... Ahora hay Salamón, le llaman aquí, o Solomón, sí. Y es el apellido Salmán, que es de Belén también. Sí. Ahora, usted dijo 60.000. Sí. Hay diferentes estimaciones. Estaba viendo ahí algunos datos que algunos incluso llegan a hablar de 90.000, 100.000. Sí. Yo prefiero hablar de los datos oficiales, digamos, los que hemos podido contrastar. Porque aquí, si le pregunta a cualquier palestino que hay aquí en El Salvador, cada uno le va a decir una cifra distinta. Pero lo curioso es que el primer palestino registrado que haya llegado a El Salvador llegó en 1882. 1882, o sea, a finales del siglo XIX. De la familia Curi, aquí dicen Curi. Pero se dice Juri, con KH se pronuncia Juri, sí. Y se estableció en San Miguel, de hecho todavía hay descendencia y hay restos de su familia ahí en San Miguel. ¿Y se sabe por qué eligieron El Salvador? Sí, y esa inmigración, ¿por qué también? El por qué, estábamos saliendo era la decadencia, digamos, del Imperio Otomano, del Imperio Turco, por eso a muchos son mal llamados turcos. turcos. Sí, correcto, no somos turcos, somos árabes, somos palestinos, luego los sirios, libaneses también, cada uno es de su patria, digamos. Tipo Shakira. Tipo eso mismo. Pero como venían con salvoconducto, no existían los pasaportes entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX, venían con un salvoconducto otomano, turco. Y por eso se les empezó a llamar, de hecho García Márquez en alguna novela que otra habla del turco vendiendo en la aldea, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué eligieron esta parte del mundo? Esto para ellos era América. Todo esto era América. Algunos terminaron en los Estados Unidos de América, otros en México, otros en Honduras. En Honduras hay una gran también comunidad palestina libanesa, Guatemala, El Salvador, y bajando hacia abajo, pues por América Latina, en todos los países te encuentras sirios, libaneses y palestinos, que ya estamos hablando de tercera, cuarta generación.
¿Y cuáles eran, digamos, pues sí, las características de estas personas los que llegaron? Sí, sí. Pues sin saber ninguna palabra de español, Ajá. venían, o sea, ignorantes en el idioma, en la cultura, pero los árabes son somos nietos de los finicios, digamos, de los Ajá. cananeos. Son comerciantes, son vendedores, son luchadores. Con mucha creencia religiosa también. También, sí. Eso creo que es una La característica. mayoría de los que llegaron eran ortodoxos, eran cristianos ortodoxos. Ajá. Aquí algunos se han convertido ya al catolicismo o a otras... Defina, sí. ¿El cristiano ortodoxo es...? O sea, el cristianismo tiene pues, los ortodoxos, coptos, sí. evangélicos, En Estados Unidos católicos. hay muchos. En Rusia hay más de eso. ¿no? Rusia. Sí, Rusia y Grecia sobre todo. Bueno, pero y luego se convirtieron Al catolicismo, sí, porque Ajá. aquí la única iglesia que hay. Sí. Sí. Ujú. Y son gente, como dice usted, sí, son gente muy aferrada, digamos, muy... A la fe. A la fe. Y lo siguen. Yo voy de vez en cuando aquí a alguna iglesia que otra y me encuentro con mucha gente, sobre todo gente mayor de origen palestino. Y comerciantes. Y comerciantes. Y aquí empezaron, he leído yo la historia, la biografía de alguno de ellos, alguna hecha a mano, y cómo cogían la bolsa o el saco y iban de aldea en aldea, de cantón en cantón, vendiendo telas, vendiendo espejos, vendiendo cosas que no existían en aquel... Estamos hablando de hace más de 100 años. Entonces ellos revolucionaron aquí todo el sistema del comercio, ¿no? Empezaron a vender también, fue una de las razones de su éxito, a vender a deber, digamos. Yo te dejo, prestar. eso mismo, te dejo el producto y ya me lo pagarás la próxima visita. Y eso pues fue cambiando. Se dice aquí dar fiado. Dar fiado, correcto. Entonces empezaron a vender más variedad de cosas porque ellos venían de Palestina, pasaban por España, pasaban por México y ya traían mucho material con ellos, cosas que aquí no existían. Y esa fue una de las razones de su éxito, sí. Embajador, y tendrá algo que ver porque, claro, ninguno de nosotros creo que estuvo presente para los 1930, pero sí está en la historia que Maximiliano Hernández Martínez llega a un acuerdo con Honduras y prohíbe la entrada de personas de ascendencia africana. Correcto. Y Honduras prohíbe la entrada de las personas con ascendencia árabe. No, turca. y aquí también, o sea, aquí hay una legislación, hay una ley en la época de Maximiliano, turcos, árabes, chinos, africanos, toda esa gente les estaba prohibido la entrada. No, pero yo tenía entendido que a los turcos sí, llegaron a un acuerdo con Honduras que los africanos iban a poder entrar a Honduras y los turcos iban a poder entrar aquí. No tengo este detalle, pero yo tengo la ley de aquella época, la tengo en la embajada, digamos, empresa, y se prohibió la entrada de toda gente, solo se aceptaban europeos. O sea, vamos a llamarle racista, desde la perspectiva de ahora, solo aceptaba italianos, españoles, alemanes, gente que venía, y es lo que ocurrió, ¿no? Y la mayoría de la migración europea que llegó a Centroamérica en esta época llegó en estos años, entre 1930 y 1940. Sí. Y entonces, si no se permite la entrada, ¿cómo es que hay tanta comunidad No, aquí? porque habían llegado antes. Previamente. Como he comentado, a principios del siglo. 1882 fue el primero. Bueno, y a finales del siglo XIX. Eso mismo. El efecto llamada en la migración es un efecto, lo sufren, o sea, lo tienen los salvadoreños en Estados Unidos. Cuando va uno, llama al hermano, al primo, al amigo, al aquí vecino. Está bueno aquí está Sí, buena la vénganse. Y empieza, luego trae a los padres, a las familias. Entonces aquí, pues estas familias ya se han multiplicado, ¿no? Y por eso tenemos esta cifra tan importante ahora. Por eso, esa cifra tan importante que convierte a la comunidad palestina como la comunidad inmigrante más grande en El Salvador. Sí, ¿no? vamos a llamarla la comunidad de origen palestino. De origen palestino, Sí, porque sí. no, como te he comentado antes, no todos poseen o tienen un documento palestino. Tienen documentos antiguos. Muchos de ellos tienen propiedades en Palestina hasta hoy. Muchos vienen a la embajada para hacer poderes y para hacer documentos. Tienen casas, tienen terrenos en Belén, en Jerusalén, en varias ciudades de Palestina. O sea, hay un vínculo todavía entre ellos, sobre todo la gente mayor y Palestina. Vaya, pero eso debería de significar también pues, tener una buena relación. Sí, hay muy buena relación. Hay una relación, sí. podemos decir que buena y correcta entre el Estado de Palestina y El Salvador. Y es una relación histórica, ¿no? Aunque no hay digamos, una posición sobre la relación de El Salvador como país con Palestina o con Israel. Y había un proyecto de pasar la embajada de Israel a Jerusalén que causó bastante controversia.
O sea, hubo hace 20 años, la embajada de El Salvador estaba en Tel Aviv, se trasladó a Jerusalén, lo hicieron varios países. Hubo una resolución de Naciones Unidas que decía que Jerusalén es y sigue siendo una ciudad ocupada y ninguna embajada puede tener ahí su representación. Y de hecho todas estas embajadas, entre ellas El Salvador, se retiraron y volvieron a Tel Aviv. Bueno, eso es lo que la ONU reconoce. Ahora, creo que solo Guatemala y Guatemala, y Honduras y Estados Unidos. Solo estos tres países, lamentablemente, de los 200 países que hay en el mundo, tienen su embajada en una ciudad ocupada. Y hay varias resoluciones de Naciones Unidas que lo dicen muy claramente. Es una ciudad ocupada, una ciudad que está en disputa y no puede haber ahí una representación diplomática hasta que no se solucione este conflicto. Pero ¿crees que diplomáticamente en nuestro país se está manejando esto de una manera, bueno, valga la redundancia, diplomática, creo que... Correcta y neutral. O sea, neutral, así debe ser. Tenemos muy buena relación. Esta semana hubo votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas en propuestas relacionadas con Palestina, y El Salvador es uno de los países que vota siempre a favor de una solución de dos estados, una solución pacífica al conflicto, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Y no solo El Salvador, estoy hablando de más de 150, 160 países del mundo, de los 194 que forman Naciones Unidas, votan siempre a favor de la solución pacífica de este conflicto. Pero tiene que ver el origen del presidente. Bueno, y el origen en aquel momento del presidente Saca también. No tiene por qué. No debería, ¿por qué? Pero bueno, pero hay algún nexo directo. Podría haberlo, o no, porque la verdad es que la relación con El Salvador, como he comentado, es correcta y es buena desde hace muchísimos años. Y entonces el reconocimiento a Palestina por parte de El Salvador del 2011 no estaba el presidente de origen palestino, ¿no? O sea, era Funes en aquel momento. Pero no sé, yo quisiera entender un poquito lo que sucedió en 1948. Bueno, ahí, pues para conocer un poquito también por qué el conflicto también. Y cómo entrando en clave política, y te agradezco mucho esta pregunta, pues en 1948 tenemos lo que se llama Nakba en Palestina, que es catástrofe. Nakba es una palabra árabe, es cuando se establece se crea el Estado de Israel sobre el 55% del territorio palestino. Expulsan a 800.000 palestinos en aquel momento, en 1948. 800.000 palestinos eran 2/3 partes de la población, son expulsadas de sus casas. Que hoy día son más de 6 millones de refugiados palestinos que viven por los países del entorno de Palestina. El contingente de refugiados más grande del mundo hasta hoy son los refugiados palestinos. Yo sé que hay refugiados de muchos países, guatemaltecos, sirios, casi todos los países tienen refugiados, en algunos otros países, por alguna razón u otra, pero de hecho hay una agencia de Naciones Unidas que se llama UNRWA, que es una agencia de Naciones Unidas especializada para los refugiados palestinos, que les da sanidad, educación y alimentación a los que lo necesitan, ¿no? Entonces, en 1948 se crea el Estado de Israel ocupando nuestra tierra. Luego, en 1967, ocupan el resto que no habían ocupado en 1948, que antes hablábamos de Jerusalén Este, de Belén, Cisjordania, Gaza, y aparte también ocupan los Altos del Golán, que son sirios, que siguen estando ocupados hasta hoy, y todo el mundo reconoce que son territorios ocupados sirios, y ocupan en 1967 también el desierto del Sinaí egipcio. El Sinaí egipcio fue devuelto a Egipto a través de unas negociaciones de paz entre el Sadat y Begin a finales de los años 70, pero la parte palestina más la parte siria, los Altos del Golán, siguen estando bajo ocupación, no porque lo digo yo que soy palestino, ¿no? Lo dicen más de 70 resoluciones de Naciones Unidas. Yo estoy viendo aquí una imagen y se la voy a mostrar. Aquí está cómo ha ido avanzando y por cierto, el territorio. solo quiero, ahora que vas a mostrar la imagen, para que le mostres cuál es tu cámara, porque estamos en vivo en Facebook. Ustedes pueden escuchar y ver la plática en la cuenta de Facebook de La Tribu, facebook.com/Somos La Tribu FM. Pero decías, Camila. Aquí está, y no sé si usted, embajador, puede decirme, porque como inicia lo verde, es el territorio palestino. Es el territorio palestino. Y luego lo blanco se van ganando terreno, van correcto. tomando terreno. Y ahora mismo tenemos el mapa de la derecha, que es estos cantones, digamos, esta parte de territorio donde nosotros sí tenemos soberanía y autonomía. Pero Israel hasta hoy sigue construyendo asentamientos, sigue quitando los territorios a los palestinos, sigue estableciendo a colonos ilegalmente. Hay resoluciones muy famosas de Naciones Unidas.
Y esto, dentro del derecho internacional, es un crimen, o sea, es un crimen de guerra, ¿no? El desplazar a la población autóctona de un territorio y establecer a otra población en sus territorios es un crimen contra la humanidad, ¿no? Y esto se hace en Palestina hasta hoy, lamentablemente. La semana pasada, Israel publicó que va a construir 300 viviendas, 300 unidades familiares, cerca de Jerusalén, en una aldea palestina. ¿Por qué? Si tenéis casi el 78% de la Palestina histórica, ¿por qué tenéis que construir en el territorio palestino? Lamentablemente así es la situación. Así es la situación. Mírate el titular que tiene esto, Google borra del mapa. Pues sí, Google, ¿no? Sí, o sea, el que lo está borrando del mapa es Israel, no es Google. Al final Google es una herramienta, claro, ¿no? pero Israel. Además, no sé si se pueden ver bien estos mapas. No sé si lo pueden ver ahí en la cámara. Lo estás poniendo en la cámara. Y aquí hay una compañera que dice que ha estado en Palestina. Sí. El moverse para un palestino o un comerciante que venda tomates o ropa o lo que sea, moverse de una ciudad a otra es una odisea, porque tiene que pasar por checkpoints, por controles militares israelíes, por partes. Y aquí hay una compañera que estuvo allí, que de hecho Israel ha hecho un muro de 9 metros de altura que separa digamos, yo también estuve, ¿eh? Sí. Y para ir de Jerusalén a Belén es todo un... y son 8 kilómetros. Sí. Y hay que bordear, hay que hacer para ir. Son 8 kilómetros que puedes tardar 1 hora o 2 horas para hacer 8 kilómetros. O sea, que deberías de tardar 10 minutos en hacerlos. Hay mucha seguridad. Pero mire, pero aquí estoy leyendo, bueno, ya le vamos a dar chance a los oyentes que participen, pero dice, ese territorio siempre perteneció a Israel, hay pruebas arqueológicas. No hay ningún... así son los comentarios que también son. Lo respeto. No hay ninguna prueba arqueológica, ninguna. Hubo un reino hebreo en Palestina, pero también hubo un reino cananeo, fenicio, arameo, los romanos, los griegos, todas estas civilizaciones pasaron por Palestina. Entonces, yo le pregunto al que hace esto, este territorio del Salvador, de Centroamérica, hace 2000 años, ¿de quién era? ¿Qué era esto? Aquí no existía El Salvador, o sea, era de los mexicanos, ¿no? De los indígenas. De los indígenas, pero estaba controlado políticamente, digamos, por los mayas. Por los mayas. Entonces, ahora pueden venir los mexicanos a decir, este territorio es nuestro, porque hace 2000 años aquí estábamos controlados. O sea, es absurdo. Es absurdo, y termino con esto, es absurdo determinar las fronteras hoy día de los países basándonos en libros sagrados, con todo mi respeto a los libros sagrados, Biblias, Coranes, es absurdo, ¿no? Sí, porque en el Antiguo Testamento también ahí hay una... Ahí se habla de Palestina en el Antiguo Testamento también. Sí. Se habla del pueblo de Israel, no del Estado de Israel. Ahí hay una gran confusión entre el pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacobo, los hijos de Jacobo. Sí, las 12 tribus de Judá y todo eso. Eso mismo. Y no es lo mismo que el Estado de Israel, que fue creado antes de ayer, digamos, en 1948. No tiene nada que ver el pueblo de Israel, que está mencionado en el Corán, está mencionado en la Biblia, está mencionado en todos los libros sagrados, que el Estado de Israel actual, que está declarado como estado de apartheid por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General de Naciones. Es un estado de apartheid. Hay carreteras en Palestina que nosotros no podemos utilizar, carreteras construidas en nuestras tierras de los palestinos que no podemos utilizar. Y lamentablemente pues esta es la situación actual. Pero ahí seguimos luchando con el apoyo de todos los países del mundo de que haya dos estados. Nosotros queremos ser vecinos del Estado de Israel, no queremos ser un estado ocupado por Israel. ¿Cómo es la relación entre las comunidades de Israel y Palestina aquí en El Salvador? Digo, usted, embajador, se encuentra con gente de Israel aquí, digo, lejos de la zona de conflicto. Correcto. Pues hay una relación, curiosamente, muy buena. Tanto los judíos que hay aquí en El Salvador como los que son de origen palestino, todos trabajan en el comercio, en el business, se llevan bien. Sí, y se llevan bastante bien. En Panamá lo mismo, la mejor relación comercial que hay es entre los árabes y los judíos, ¿no? Sí, al final no es un conflicto religioso lo que tenemos nosotros en Oriente Medio, en Palestina. Es un conflicto colonial y nosotros, igual que hemos luchado contra los turcos, los palestinos, que estaban ocupando nuestra tierra, que eran musulmanes, hemos luchado contra los británicos. Y ahí, eso quería preguntar. En un momento determinado también. Que fue para después del 1948, que aquí estuve, después de que se deshace el Imperio Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, se le ordena al Reino Unido que se encargue como de
por la Liga de Naciones, se encarga como de administrar el terreno. Se encargó, pero se mal encargó de ello, ¿no? Y la verdad es que hizo ¿Quién es el Reino Unido? El Reino Unido. Hizo la peor gestión que ha habido. La vez pasada lo vi platicando con el embajador, ¿se acuerda que ahí estuvo? Sí, o sea, pero nada que ver el embajador, que aquí es vecino de nosotros. Con David tengo una buena relación, una relación de mucho respeto. Sí, tenemos una comunidad importante de palestinos en el Reino Unido viviendo. O sea, no es un conflicto, o sea, no se puede mirar los conflictos de hace 100 años con la perspectiva de ahora, ¿no? Pero hicieron una mala gestión, digamos. Hubo una mala gestión de la colonización y al final entregaron Palestina a los que estaban siendo masacrados en Europa, ¿no? A los judíos que lamentablemente estaban siendo masacrados. Por la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Entonces, el conflicto nuestro, su origen, o sea, nace en Europa por europeos, para dar una solución a los europeos que estaban siendo machacados y perseguidos en Europa. Y lamentablemente los palestinos hemos pagado el precio de todo esto. Los platos rotos. Hay un libro muy bueno, no sé si coincidirá el embajador, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Es una novela, pero explica a la perfección, o por lo menos para el que no conoce, toda la historia del conflicto. Sí, conozco el libro y conozco a la autora, ¿no? Es española, una buena historiadora y escritora, ¿no? Y sí, narra la historia de una familia palestina, de una familia judía, como en el camino se encuentran, se desencuentran, se vuelven a encontrar. Y hay muchos libros. Los mejores libros sobre este conflicto están escritos por judíos israelíes. Ilan Papé, Shlomo Sand son escritores judíos, israelíes, que no se les puede acusar de antisemitas, ¿no? Y ellos describen bastante bien la Nakba, como 2/3 partes de los palestinos fueron expulsados de sus casas, 500 aldeas palestinas fueron eliminadas totalmente de Palestina en 1948. Y son historiadores, o sea, nadie puede negarles. Entonces, de vez en cuando sí oigo este comentario que acaba de decirme ahora Pencho, de que la arqueología no ha demostrado en absoluto, y esto que nos lo muestre la persona que lo dice, que hay restos de un reino, digamos, hebreo judío en Palestina. No lo ha encontrado. Sí. Bueno, saludo a toda la comunidad que está oyendo. Por aquí estoy viendo todos los apellidos. Pues, o sea, ya decíamos que por lo menos... ¿Alguno que nos falta todavía? No sé, Silgi no dijimos. Silgi, Dada... Saludos. Safi. Safi. Sí, hay Safi, más de 70. Salume. Hay más de 70 apellidos. Sí. Mira, hay una lista aquí que dice árabes salvadoreños famosos. Y el primero que pone es Nayib Bukele. Después Antonio Saca, Javier Simán, Shafiq Handal, Hato Asbun, que ya falleció, Elías Asbun, Gabriel Catafe, Víctor Batarse, quiero ver, Carla Hananía. Estoy hablando de los famosos, Roberto Salomón, mira, el director de teatro, Robbie. Pero es lo que dijo el embajador, que viene de Salume, y lo cambiaron a Salomón. Sí, fueron cambiados. Ese puede ser el caso de Robbie. ¿Conoce a Robbie, el director de teatro? No le conozco, no. No le conozco. Pues entonces... Ya se lo vamos a presentar. Perdona, Roberto Salomón no es palestino, es judío. Creo que estamos hablando de la misma persona, ¿no? Roberto Salomón, el director del teatro. Sí. Es judío, es una persona muy respetable, yo le aprecio mucho. El director de teatro, pero es judío. Es de la contra. Es judío. No es contra. Es que cuando dice judío y otra cosa. O sea, vuelvo a decirlo, hay palestinos musulmanes, hay palestinos cristianos y hay palestinos judíos. Los samaritanos, los sámaras les llamamos en Palestina, es una comunidad grande de judíos palestinos que viven en Palestina, en la ciudad de Nablus. Entonces, donde usted nació. Entonces no tenemos en absoluto nada contra nadie por su religión. O sea, y Palestina es tierra santa tanto para el cristianismo como para el islam como para el judaísmo. Garrit Safie, Antonio Safie, Mario Simán, José Simán, todos los Simán, Francis Sabla, Miguel, Mike. Una pregunta, ¿y todos comen baklava? Todos les encanta. Digo porque las trajo y quedaron ahí. No. Además, esa baklava es auténtica de Palestina. Pero si hay algo que les une a Palestina, a los que están aquí, es la gastronomía. Todos van al club árabe, les encanta la gastronomía. Ya vamos a hablar de gastronomía. Mira, no sé si vamos a tener que hacer otro segmento ahorita. Hay que abrir la baklava. Mira, es que nos trajo. ¿En qué cámara pongo la baklava? Trajo un detalle el embajador. Aquí, miren, aquí está. De pistacho, además, todo. Sí. Baklava, pero descríbame, miren, yo estoy aprendiendo en esta plática. La baklava es el dulce. La baklava lo hemos heredado de los turcos, de los otomanos. Pero se ha ido mejorando. O sea, toda la gastronomía del mundo. Descríbalo para la gente que no sabe. Hojaldre dulce relleno de pistachos.
Y, para el café está bueno. Sí, para el café está buenísimo esto. Les va a gustar. Ah, Ahora, pues estoy seguro de que les va. Esto no se puede Un café demorar. con cardamomo, embajador. El cardamomo es el café, o sea, el café nosotros lo tomamos con cardamomo siempre en los países árabes. Entonces, la gastronomía sí se ha mantenido. O sea, hay ciertas cosas que la comunidad de aquí ha mantenido, ¿no? Aparte de los apellidos, que es la gastronomía. Mira, Sí. estoy viendo aquí Alaví. Halabi, Halabi, claro. Halabi es Halabi, sí, correcto. Halaví, se dice Halaví. La próxima vez, Cuando ministro alguna Halaví. vez, cuando venga al programa alguna vez el ministro de Salud, Halaví le vamos a Para impresionarlo. Claro, Vamos a impresionar a Halaví, que vamos a Miguel Boba. hay varios ministros actualmente de origen palestino, Eso está- aparte del presidente. Eso estoy viendo, ¿no? Y había a la ministra de Economía. Carla. No, Hananía no. no es de economía, No, es es de educación. de educación. Carla de educación. Ah, Sí, la de economía es Hayem, que no es palestina. De ahí quiero ver, está Catán. Miguel Catán también, Habla un gran Uquel. amigo. Sí, hay mucha gente. Mira, un dato curioso. En el 2004, los dos contrincantes que se presentan aquí a las elecciones eran los dos de origen palestino. Saka y Handal. Shafiq Handal por un lado y Tony Saka por otro. O sea, y nos preguntaban en Palestina quién. Entonces siempre decíamos, va a ganar un palestino seguro. O sea, Sí, totalmente. Bueno, y el conflicto Nayib Bukele, Javier Simán también son. También. sí, lamentablemente esperemos que con el diálogo y se mejoren, o sea, por el bien del Salvador, ¿no? Que se solucione este problema, sí. Por el bien del Salvador. Ahorita, antes de ir a la pausa, porque vamos a probar esta Baklava. baklava, eso, la relación de cooperación, por ejemplo, entre los estados. ¿Cuál es el rol que tiene Palestina? Y usted como embajador, ¿qué se promueve? ¿Podría citarnos cuáles son los encuentros que hay? Sí, nosotros ya hemos tenido aquí dos delegaciones, grandes delegaciones de cooperación palestina, en el campo de la agricultura y la ganadería. Palestina es un país muy avanzado en la ganadería, en los sistemas de riego, utilizar la energía solar para los pozos, contención del agua. Luego en el tema de la ganadería, todo el tema de la inseminación artificial. Para un ganadero, en vez de que su vaca o su cordero tenga un hijo o dos, es mejor que tenga 4, que tenga más cantidad de carne o de leche, ¿no? Y hoy día, a través de la ciencia, a través de la genética que no perjudica la salud del animal, se puede aumentar este volumen de leche, este volumen de peso de los animales y la crianza de estos de los animales, digamos. Y esto en Palestina estamos muy avanzados. Y en agricultura, por la escasez de agua, Palestina es un sitio donde llueve. Aquí llueve 20 veces más que en Palestina, 20 veces en cifras. Entonces en Palestina carecemos muchas veces de agua. Entonces, como tenemos pocos recursos hidráulicos, pues optimizamos al máximo el uso del agua. ¿Tienen algún tipo de sistema de riego? Sí, algún sí, tipo los de- sistemas de riego del gota a gota desde los años 60 están funcionando en Palestina. Entonces, la energía solar en la agricultura desde los años 70 se está utilizando en Palestina. Estamos hablando de hace 50 y 60 años. Últimamente se están utilizando drones en ¿Para la regar? agricultura. Sí, sí. Para regar, no, para controlar y ver qué zonas Necesita. necesitan más Ah. agua que otras. Sí. Palestina es un país exportador de cítricos, de naranjas, mandarinas, limones, a todos los países de El limón alrededor. pérsico. De los países de alrededor, a pesar de que llueve, pero llueve poco. Exportamos dátiles. Mire, perdón, ¿cuál es la extensión del La Palestina histórica son 27.000, parecido Sí, al Salvador, sí, 27.000 kilómetros Por eso, cuadrados, pero- pero la parte palestina hoy son unos 7.000 Unos kilómetros. 7.000, sí, 7.000. bueno, ok, solo para- Y hablando de cooperación, una de las cosas que estamos aquí en negociaciones con el Ministerio de Agricultura es poder traer y plantar aquí en El Salvador, sobre todo en la zona de Oriente, que es la zona más seca, palmeras, pistachos y olivos. Porque son árboles que necesitan poca agua, o sea, el mucha agua les perjudica. Entonces hay un proyecto y van a entrar la FAO y otras instituciones o agencias de Naciones Unidas con ello, de hacer una prueba, digamos, de implantar aquí las palmeras sobre todo, ¿no? Y todo esto para la exportación sería muy bueno y son puestos de trabajo. Y hay entonces, digamos, cooperación que viene. Sí, O sea, sí, hay recursos cooperación. para que vengan. Sí, hay recursos. Los hemos buscado, hay recursos y estamos trabajando en ello. Y es posible que para primeros del año que viene ya tengamos una plantación de palmeras Para dátiles. de dátiles.
para exportar o para el uso. Y El Salvador, digamos, en El Ministerio de Agricultura está... No, en reciprocidad, El Salvador, que hay No, de algún momento intercambio, nada. No, nada. de momento nada. O sea, nosotros es un agradecimiento que tiene Palestina, la Agencia de Cooperación Palestina también, al Salvador por su postura y por la haber comunidad, acogido, por haber sí. acogido a miles de palestinos hace años. O sea, que es simbólico, digamos, porque bueno, Es tampoco es que tengan sí, tantos sí, recursos sí, como sí. para poder invertir en cooperación. Sí, correcto, Pencho. Pero la mayoría de cooperación hoy día que hay en el mundo está dentro del marco de Naciones Unidas que se llama Sur-Sur. Los países pobres como los nuestros que nos ayudamos, es mucho más grande la cooperación, el volumen, que los ricos que nos ayudan a nosotros, ¿no? Si uno ve las cifras hoy día de las millones de vacunas que se están destruyendo en países del primer mundo, lamentablemente, porque han acaparado y han comprado todas las vacunas, y países que no... Es un ejemplo de ello. Entonces, Y en temas de turismo, usted hablaba que se trabajaba también bastante a nivel bilateral. ¿Qué proyectos están desarrollando? correcto. Aquí nos visitó la ministra de Turismo palestina para la toma de posesión del presidente Najib, y la primera reunión que hizo la ministra de Turismo del Salvador fue con nuestra ministra, pero vino la pandemia lamentablemente, y, sí. Pero hay una gran cifra de turistas salvadoreños, sobre todo peregrinación o turismo religioso, que va a Palestina, y aquí hay algún caso de los que han ido, y ya están llegando, ya están empezando a llegar turistas de Palestina o palestinos del mundo árabe aquí a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, y están empezando a llegar, lo bueno, gente que viene a invertir. Eso es muy importante. Ya llegaron más de unos, tenemos peticiones en la embajada. En cuanto mejore un poco la situación de la pandemia, ya hay muchos ojos mirando El Salvador para venir. Aquí hay un mar de oportunidades y de ocasiones de poder hacer negocio. ¿Y por qué no? Al final, si esto va a crear puestos de trabajo y mejor calidad de vida para los salvadoreños, bienvenido sea. Aquí están hablando hasta de novio. Mi mamá tuvo un novio, y le decíamos el turco, y ahora ya sé por qué les decían así. Gracias por la información. Orestes Membreño dice que la abuela, dice su bisabuela nació en Belén, se llamaba Carmen Hasbún. Hasbún, sí, correcto. Hasbún. Los Hasbún todavía siguen existiendo en Belén. Hay una gran familia ahí de Hasbún. Sí. Jorge Centeno no se puede quedar atrás. Mi amiga Maggie Gataz fundó hace años un restaurante con comida palestina. Cordero con hojas de uva y delicias como esa. Pero nadie le paró interés al restaurante. Lo que pasa es que es una gastronomía poco conocida. ¿Sabes qué? Hablemos de gastronomía cuando regresemos. Voy a conocer un poquito. Aprovechando la visita del embajador de Palestina aquí en nuestro programa, creo que... ¿Ya abriste las baklavas o no? Vamos, es que también yo estoy ansioso. Se está resistiendo. Para los que están viendo la transmisión en Facebook, en video, tengo como una bufanda, digamos, que sería... Parece No, Arafat. que nos diga el embajador cómo se llama. Cufille, es una cufille, se llama. Y que me la trajo aquí porque me vio friolento y me dijo, pon texto, me dijo el Cufille. embajador. Cufille, es un pañuelo palestino. Cufille. Ahí se utiliza encima de la cabeza la foto típica de Arafat por todo el mundo con este pañuelo, sí, que hoy es el 17 aniversario de su fallecimiento. Yasser Arafat sería, digamos, el personaje más importante. Digamos, si habláramos de personajes palestinos así importantes en la historia, ¿a dónde Arafat lo pondría? Arafat sería del 1 al 10. Arafat fue Las 10 posiciones se las lleva él. una etapa muy importante en la lucha. Era un luchador para que los palestinos tengan sus derechos a la autodeterminación. Al final acabó firmando la paz con el Estado de Israel en los jardines de la Casa Blanca, con Rabin, Clinton y Arafat. Con su traje, ¿cómo se llama? Cufilla. Cufilla. Con esta cufilla. Con esta Esta cufilla. era la de Yasser Arafat. Así se escribe, mira, K-U-F-I-Y-Y-A. Correcto. O sea que hizo todo eso. Sí, Arafat es un líder carismático, no solo palestino, sino a nivel mundial. Y la cufilla hoy día se ha convertido, si ves manifestaciones ahora en Glasgow, o sea, toda la gente que lucha por el medio ambiente, por la libertad, por los derechos, siempre suelen llevar una cufilla. Es un símbolo ya de lucha, de determinación. Sí. Y es un placer que la tengan, y les voy a mandar otras 3 a los 3 compañeros que están aquí. No, pues sí, miren. Un placer. Pero mira, incluso con el diseño, es el diseño tradicional. Sí. O sea, hay varios colores. El color rojo, por ejemplo, lo utilizan en los países del Golfo Pérsico. El color blanco y negro se utiliza en Palestina. El color blanco se utiliza en otro tipo de países. Cada país utiliza su color.
O sea, Interesante. cuando ves en un país árabe a un señor mayor con la cufille, porque ya se pone la gente mayor, ya sabes de qué país es o de qué región. Y se pone en la cabeza también. Sí, se pone en la cabeza. Los jóvenes las ponen así como pero, bufanda. pero realmente se pone con algo en la cabeza. Con algo que se pone que la sujeta en la cabeza, correcto. Sí. Vaya, por ejemplo, Yasser, aquí pero está- mira, ¿dónde nació Yasser Arafat? Nació en Jerusalén. Nació en Jerusalén, Arafat. Y falleció lamentablemente en un hospital militar en París, y fue trasladado y enterrado en Ramallah, en Palestina. Aquí está Sí. Arafat, Aquí- aquí está con lo que la sostiene. Aquí hay eso mismo. Mire, pero vaya, dijo del 1 y el número 11, ¿quién sería entonces? ¿Otro personaje importante? Otro podría personaje, decir? o sea, tenemos Mahmoud Darwish, un gran poeta a nivel internacional, Edward Said, también un intelectual palestino donde se estudian sus publicaciones hasta hoy en Estados Unidos, en Canadá, en muchos sitios. Marwan Jebril Burun. No, luego podría hablar de la baklava, o sea, baklava como figura palestina, de la kufiyeh, sí. Bueno, ¿sabes qué? Hoy tenemos que hacer un corte comercial y nosotros estamos ansiosos de probar la baklava. Dulces árabes. Mira, o sea que este es el... Qué bueno. pistacho. Pero viene este como... bueno, Es Viene de distinta pistacho plantado en Palestina, o sea, es lo bueno. No cualquiera. Y queremos hacer esta misma plantación aquí en el oriente del país, a ver si... Porque el árbol de pistacho necesita muy poca agua, necesita mucha sequedad. Y según estudios, la zona de Oriente es muy apropiada para dátiles y pistachos. Ay, súper bien. Y esperamos que enero o febrero Y que venga una dátiles delegación. ¿Perdón? Perdón. Y los no. dátiles, sí, las palmeras de dátiles, sí. Entonces, ¿En febrero? entre enero y febrero vendrá una delegación de ingenieros agrónomos palestinos, que será la tercera visita. Ya han hecho análisis del terreno, del clima, de todo esto, y ya empezaremos. Arabia Saudí va a donar 200 palmeras. Las va a donar llegando hasta aquí, las plantaremos y hay que esperar 2 o 3 años a ver si empiezan a dar producto. Mira, mi suegra, acá quería mi suegra, y él es el mejor que yo tengo 10 manzanas en un área seca, si me asesora, dice. Para sembrar. ¿El qué, perdón? Tiene 10 manzanas en un área seca. Mi suegra, acaba de Sí, escribir. sí. Vaya, Qué ahí lo voy a poner en qué contacto. bueno que utilice las redes sociales su suegra. Ah, no, sí, aquí está, escribiéndome. Sí, sí. Palmeras. No, o sea, en cualquier zona seca donde hay poca agua podrían crecer estos árboles. Súper Bueno, bien. hacemos la pausa porque tenemos que... vamos a tener un segmentito más. Espero- gastronomía. Avisemos a la embajada que se va a tardar un poquito, que vamos a tomar un café. No, con tranquilos, Manuela. yo encantado. No, nosotros también de que usted esté aquí. Pausa comercial, le regresamos. Marwan Jebril Burini, ese es el nombre del embajador. Yo quiero que lo de diga Palestina en él, que lo Israel. diga con el acento que se debe. Marwan Jebril Burini. Sí, Marwan. Así lo digo. Marwan yo. como Marwan. Fellaini, el Marwan. jugador Jebril belga. Burun. Ah, Marwan. Marwan. Yo dije Marwan, dije. Ajá, es Hay- Marwan. Hay un ¿ves? cantautor Como una U. ahora de origen palestino en España, muy reconocido también, que se llama Marwan, es el hijo de un amigo mío. Sí. Ok. Sería bueno que lo escuchen. Sí. Y si quieren hacer una pregunta breve, un comentario de la plática que les apareció en la plática, ahí está el WhatsApp, 7986-1635. Y Burini parece italiano ese nombre. Sí, pero es el nombre en Palestina ponemos el nombre de la región de uno Ajá. al final del nombre. Yo soy de una zona que se llama Burín, entonces se pone Burini. Ajá. Como el napolitano o el teclenio aquí o algo así. Sí. Entonces en los países árabes es muy típico esto, poner la región en la que... Sí, no, y lo hacían incluso desde los tiempos bíblicos, por ejemplo. El samaritano, correcto. Judá. Nazareno, de Nazaret. Sí. Ahí salud- Ahora, antes me preguntó por el personaje palestino más conocido. Ajá, bueno, ya Y cierra, seguro sí, que sí. ustedes tienen su foto, su figura en todas sus casas, ¿no? Jesucristo. Jesucristo nació en Belén, nació en Palestina. Es el personaje más reconocido y amado y querido en la historia. Es que está arriba Pero- de Arafat. De Sí, Arafat, Arafat, sí, voy a decir. mucho más Rey de los arriba, judíos, mucho. dice también. Sí. ¿También? Sí. Sí, yo pues no, yo no para O sea, polemizar. Sí, o sea, donde pone Henry en las cruces, Henry significa rey de judíos. Sí, Le Y manda- y muy bonita la experiencia en la iglesia de la Natividad. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2008. Bajó a la cueva pequeña Bajé a la- donde se supone que nació ahí nuestro Señor Jesucristo. Palestina invito, cuando termine la ¿Sí? pandemia, a que todos puedan visitar Jerusalén, Nazaret, Belén. Estos lugares que siempre han leído en las Biblias, en Tan los libros históricos. Sí, históricos, porque cada piedra, cada calle, cada árbol ahí tiene su historia, ¿no? Ok. Y por ahí pasaron civilizaciones y civilizaciones. Es muy bonito. Bueno,
Le manda saludos Peter Silgi. Saludos al embajador, compañero mío, amigo también. Le mando un saludo. Un placer. Vamos, y los que quieran saludar, ¿dónde está la comunidad palestina? Ya oímos 70.000, 60.000 por lo menos. Están trabajando todos. Sí. Son No, muy trabajadores. están vendiendo. Están vendiendo. Ya el negocio está Están comerciando. Mira, ¿sabes qué? Ahora, si se tienen que bajar del carro o en el celular, solo poner en el buscador, ahí en el administrador, en el Google, o sea, El navegador. en el navegador. Gracias, Carlos. Latribu.fm. Solo eso poner, latribu.fm, y ahí le das play y ahí puedes Listo. seguir oyendo en tu celular este programa. Regresamos enseguida, un par de preguntas, lo gastronómico y otros temas culturales también, y políticos, si querés. Hay algunas cosas que la gente está preguntando aquí. Ya regresamos. Qué bonita ¿cómo se llama? Confía. Me encanta, gracias. Vamos a la pausa, ya regresamos. Antes de irnos a la pausa comercial, les comentamos que a veces la presión te puede jugar una mala pasada, por eso es importante sentir el apoyo y la confianza de un equipo de calidad como el de Amanco y el líder global Wavin. Con sus tubos, los plomeros sienten que están jugando en primera. Debe ser por eso que muchos eligen Amanco Wavin, ¿o no? ¿Y tú, qué estás esperando para sumarte al equipo de los que instalan confianza con Amanco Wavin? Avanza con Amanco. Y también los museos, sitios arqueológicos, deliciosos platillos y todas las tradiciones de la Ciudad de México te están llamando, y Volaris lo sabe. Disfruta este nuevo vuelo directo y viaja con los precios más bajos y con los mejores protocolos de bioseguridad. Compra ya en volaris.com. Volvemos en minutos. Únete a la tribu con Pencho Duque y observa 107.7 y en latribu.fm. Oigan, qué pena. Todavía no estoy listo. No, pero miren, de verdad no es por... Estamos disfrutando la baklava. Sí, la baklava, o sea, no es por decir... No. Usted ya lo habían probado, vos ya lo habían probado. Por eso insistía tanto y ustedes no me hacían caso. No, pero es que lo Pencho, pasa es abrí que... la No, yo iba a abrir cuando estuviera el café, hemos hecho café y todo aquí. Yo la había probado hace años, pero justo lo que dijo el embajador. Probás esta y cualquier otra baklava no te vas a ver igual Lo jamás. que pasa es que nos trajo la top de entrada. Entonces cuando vayamos acá ya no va a ser. Ya. Pero qué rico, de verdad. No, No, me así, alegro. vean, honestamente, sin andar con... Nos hizo sentir felices. No, yo tengo que ser sincera, yo nunca la había probado. Pues Y nada, ahorita ya no quiero volver a comer en nunca el nada más en mi vida. próximo pedido que pidamos, les pediremos otra caja para vale, ustedes. La sí. maleta diplomática. Sí, eso mismo, en la valija. Sí, sí. Bienvenidos. Miren, solo para quienes encendieron el radio ahorita o están en latribu.fm o en Facebook, estamos en vivo transmitiendo en audio y video en la cuenta facebook.com/pleca Somos la Tribu FM, o busquen ahí la tribu y ahí van a encontrar audio y video de esta plática. Está el embajador de Palestina en El Salvador, que ha tenido la deferencia de venir, Marwan Jebril Burini, creo que lo dije. Marwan, bueno, pero es lo mismo. Embajador de Palestina aquí en El Salvador. Hay algunos mensajes que queremos poner aquí. Gustavo Flores dejó, mira, tu colega periodista. Sí, Gustavo, ponelo. Ya lo vamos a poner, pero solo decir que estamos encantados con lo que hemos conocido hoy de la relación de El Salvador-Palestina, el nexo que, digamos, por esa inmigración que vino. Es que a pesar de la distancia, Pencho, a pesar de los 14.000 o 13.000 kilómetros que separan El Salvador de Palestina, en Belén, en Palestina, hay más de 300 palestinos que tienen pasaporte salvadoreño, que son de los migrantes que llegaron aquí, y algunos pocos han vuelto. Entonces es curioso encontrarse en Belén con mucha gente y te dice, sí, yo tengo pasaporte palestino porque mi abuela, porque mi abuelo, porque mi madre nació ahí. Y aquí lo mismo, aquí tenemos una comunidad. Entonces hay mucho vínculo, aunque parezca mentira, entre El Salvador y Palestina. Mira, aquí hay muchas preguntas de todo tipo. Fíjese esta, interesante, le pone Enrique. Él dice, lo resumo porque es largo el texto que pone, que da la impresión de que los palestinos, o entre comillas, turcos, como decíamos, que de repente es algo despectivo, decía, son personas con mucha posibilidad económica, que son personas, aquí dice gente de bola, dice aquí, así lo escribió él, gente de dinero.
ves un terreno, esto es de los... que han sido exitosos, o es una percepción. ¿Qué piensa usted? No. O sea, aquí, según los datos que tenemos, casi un 40% de la economía del país está en manos de gente de origen palestino. Un 40%. O sea, no es una percepción mala. No, no es ninguna percepción. Ellos cambiaron del comercio en los años 60-70, un poco antes de la guerra, al tema de la real estate, ¿no? De las propiedades, casas, bodegas, terrenos. Fue un cambio ahí cualitativo muy importante en sus negocios. Bueno, entonces un dato importante, usted acaba de decir, 40% del 40% de la economía interna del país está en manos de palestinos o de empresas relacionadas con los palestinos. Es una cifra muy alta. Sí, mucho. O sea, el grupo Simán, muchas gasolineras, los McDonald's, los burgers, o sea, todo esto tiene alguna relación con alguien de origen palestino. Y hay que verlo desde el punto de vista, es decir, genera empleo. Ellos son salvadoreños 100%, o sea, y están muy orgullosos. Yo me reúno en el Club Árabe, en mi residencia, me invitan. Son salvadoreños de corazón, gente que lleva aquí toda su vida, sus hijos, sus propiedades, sus negocios están aquí. Y están identificados al 100% con El Salvador. O sea, cuando hablamos de gente de origen palestino, no es nada negativo, ¿no? Al revés. Son salvadoreños además, y bueno, pero es que no habíamos visto esa dimensión, digamos, de la influencia que tienen en la actividad económica de nuestro país. Sí, porque a veces no se habla de ello, ¿no? Pero muchos medios de comunicación aquí son de alguien de origen palestino, o tiene que ver con Palestina, sí. Es importante esto. Okay. Hola, estimados. Este es Gustavo Flores, periodista argentino, compañero, amigo del Chino. Argentino. Editor de deportes del diario de hoy. Gustavo Flores. Gustavo, ¿qué pasó, Gustavo? ¿Cómo les va? Bien. Quería hacer una consulta al invitado. Hay una serie en Netflix que se llama Fauda, que es muy cruda, muy violenta, que habla sobre la actualidad y los conflictos palestinos-israelíes. Está filmada en Palestina por israelíes, me parece. Quería preguntarle qué grado de credibilidad le da a ese tipo de series, si tiene algo en común con la realidad o no. Gracias. Muchas gracias. Muy poco, porque además, como está financiada y producida por el ejército israelí. Entonces, intenta dar una imagen de perfección al ejército de ocupación israelí y una imagen de malos, de malvados, que son los palestinos, que somos las víctimas de una ocupación, ¿no? Entonces, de realidad es ver muchas películas de Hollywood a veces que ponen malo al indio, o ponen malo al árabe, o al migrante latino, o el mexicano es malo. No, a veces es desinformación al final. Aquí hay otra pregunta o comentario. Rodrigo. Buenos días, la tribu. Saludos al invitado. Gracias. Si nos puede aclarar él algo que he escuchado, donde dicen que realmente el Estado de Israel es una invención de Occidente, es decir, que en su momento Reino Unido y después, al pasar de los años, Estados Unidos, entre ambos dijeron: nosotros tenemos que tener presencia en esa zona del mundo, en primer lugar por temas geopolíticos, y ya después con el tiempo por los temas relacionados al petróleo, pero que fue una creación. Es decir, se puede ampliar un poco también en la diferencia entre Israel bíblico y la Israel esa invención, si nos puede explicar cómo fue y si es cierto que es una invención. Bueno, ahí está Rodrigo. Hay un libro escrito por un historiador israelí, judío, Israel Shahak se llama, que se llama La invención del pueblo de Israel. Y la invención del Estado de Israel. Entonces, es una invención. O sea, el Estado de Israel se crea en 1948 sobre el territorio palestino. Los británicos, y ahora acabamos de conmemorar la declaración Balfour, en 1917, el Lord Balfour, que era ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, promete a un lord, al Lord Rothschild en Londres, ayudarles a crear un hogar nacional para los judíos en Palestina, para los judíos que estaban siendo perseguidos en Europa en Palestina. El movimiento sionista, que sí se crea en Europa, y su primer congreso fue en Basilea en 1897, allí se empieza a hablar de crear un hogar nacional para los judíos en Palestina. Se barajan varios sitios, entre ellos Argentina, Uganda, Palestina. Al final tenemos la mala suerte de que acabó en Palestina, ¿no? Entonces, 100%, sí, es una invención, es una creación,
Pero al final vuelvo a repetir lo mismo que comenté antes. Nosotros queremos, Israel es un hecho hoy día, es un Estado soberano, reconocido por muchos países del mundo, y queremos ser vecinos de este Estado y vivir y convivir en paz. ¿Qué relación hay entre el Israel de hoy y el Israel bíblico? El Israel bíblico es una de estas 14 invasiones o civilizaciones que pasaron por Palestina, que fue el reino hebreo. Y como he comentado antes, también pasaron los fenicios, el reino nabateo, el reino arameo, el reino canoneo, los cananeos. O sea, ha habido varias civilizaciones que han pasado por Palestina. Los hebreos, cuando llega Moisés de Egipto, había nacido en Egipto, llega Moisés, pues llega a Palestina y están ahí 90 años el reino hebreo en Palestina. Entonces, esto no les da derecho a expulsar a los autóctonos pobladores de este pueblo, que son los palestinos, que nosotros sí venimos. Es verdad que ahora la mayoría somos musulmanes, pero antes nuestros orígenes eran cristianos y anteriormente éramos judíos. Es el traspaso, digamos, de color que ha habido religioso ahí en Palestina. Entonces, no tiene nada que ver el Estado de Israel de hoy con el pueblo de Israel mencionado en la Biblia o en el Antiguo Testamento. Buenos días, la tribu, a todos, a su invitado, también felicidades, muy excelente plática, me encanta hablar sobre ese tema y quería consultarles si podría mencionar sobre el libro que mencionó el chino. Me encantan esos tipos de temas para leer, y si me gustaría leerlo o cualquier otro libro que recomendado. Saludos. El libro que mencionó de Julia Navarro, una escritora española, se llama Dispárame, yo ya estoy muerto. Exacto. Es un buen libro, es una novela. Es una novela que habla de familias palestinas, familias judías, cómo se van cruzando. Empieza el libro hablando de una familia, si quiero, yo lo leí hace muchos años, de una familia rusa. Cuando en la última época de los zares son perseguidos en Rusia los judíos y son expulsados, algunos pasan por París, otros por Londres y acaban en Palestina y acaban expulsando a una familia palestina de su casa. Esto es lo malo. Lo malo no ha sido que hayan acabado en Palestina, porque Palestina recibió, después de la Segunda Guerra Mundial y durante el Holocausto, a miles de judíos que llegaron allí a vivir y a convivir con los palestinos. El problema fue cuando quisieron crear un Estado, un país sobre nuestra tierra. Ricardo. Quiero preguntarle al invitado, al embajador, ¿podría algún momento en el futuro haber una reconciliación entre los palestinos y los israelitas, que vienen siendo primos hermanos? ¿Habrá algún momento de la historia que ellos se reconcilien, o es un conflicto eterno, irreconciliable, que van a pasar siglos y siglos peleando teniendo los mismos problemas? No, estamos condenados a entendernos y llegaremos a entendernos y ojalá que sea pronto. En cuanto haya un líder en la parte israelí que crea, igual que Rabin, que fue asesinado por un colono judío israelí, que creen la paz y creen la necesidad de que haya una paz y que nuevas generaciones nuevas vivan en paz y convivan juntos, habrá paz. Es verdad que somos primos hermanos, todos venimos de Abraham, tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, de Ismael venimos los árabes, de Isaac vienen los judíos, al final somos del mismo tronco, digamos, y tenemos que vivir y convivir juntos. Entonces, mire, los árabes musulmanes estuvieron en Andalucía, en España, 8 siglos. Los franceses estuvieron en Argelia 2 siglos, 200 años. Los españoles estuvieron aquí en su tierra 300 o 400 años. Y al final, cualquier colonización, cualquier ocupación, llega a un momento que tiene que terminar y todo tiene que volver a su raíz. Voy a poner así, porque van a quedar mensajes sin sonar por el tiempo, pero voy a ponerse una batería y luego los comenta. Alejandro. Correcto. El pueblo de Israel es el invasor. De hecho, no son ni Israel, no son descendientes de las tribus. Ellos son los invasores, no los de Palestina. Bueno, comentar otro. Ay, Pencho, que es chivísima esta entrevista. Felicito a la tribu. Estos son los temas que nos interesan. Poder conocer de culturas, acercarnos a estos funcionarios que en otras latitudes nosotros no podríamos tener acceso. Felicidades, súper bien. No he oído completa la entrevista, por cuánto tiempo estará el embajador y cuándo regresará con ustedes. Me interesa mucho siempre escuchar este tipo de charlas.
Saludos, feliz día a todos. Vea, quedan todas en podcast. O sea, si no oye completa la plática, No pasa nada, no pasa Spotify, TuneIn, Google Podcast. Y el video en Facebook y en YouTube, el video, y ahí pueden compartirlo. Carms, ¿tienen comentarios también? Sí, le mandamos saludos a Aida Betancourt Simán, que está en sintonía y dice lo máximo el embajador. Le mando un gran abrazo y también un gran saludo. ¿Y Mario Blanco qué dice? Mario. Buenos días, le quisiera preguntar a su invitado qué piensa de todas estas sectas o iglesias, como se van a llamar, que usan la bandera de Israel y hacen la confusión del pueblo bíblico de Israel con el Israel actual. Lamentablemente hay una mala interpretación y mala lectura por parte de algunas iglesias del conflicto, ¿no? O del Estado de Israel actual. Volvemos a decir lo mismo, el Estado de Israel actual hoy día no tiene nada que ver con el pueblo de Israel que vivía en Palestina hace muchos años, no tiene nada que ver. Entonces, la pregunta correcta sería preguntarles a los judíos, a los israelíes, qué piensan ellos de Jesucristo o qué piensan ellos del cristianismo. Entonces se van a sorprender ustedes de las respuestas de ellos. Una duda porque el oyente decía israelitas e israelíes y no es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, israelíes yo entiendo hoy día que son los que tienen un pasaporte israelí, los que tienen nacionalidad israelí hoy día. Israelitas puede ser cualquier persona que tenga la confesión judía. Puede ser un salvadoreño israelita que tenga esta religión, esta confesión. Disculpa a la gente, híjole, Rodrigo, Rodolfo, Alex, toda la gente que no podemos poner ya porque me dicen que es el tiempo y además hay una canción. En lo que hemos estado conversando... y hemos dejado la música aparte. Chacaritas, hay una canción que resume la plática. Ah, qué bueno, qué bueno. Ah, sí, sí, la oigo muchas veces. Sí, ¿cuál fue la inspiración hoy? No sé si está ahí. Bueno, que suene si quieren. Bueno. Chomito, ¿quién hizo Chacarita? Bueno, Chacarita Records. Ahí suena el resumen musical de la plática hoy con el embajador de Palestina en El Salvador. Adelante, que suene. Vamos. En 1882, el primer palestino aquí llegó y ahora son más de 50,000 de este origen aquí en el país. 75 apellidos adornan los duís. Silgidada, Safijanda, Lojas, boom, boom, boom. En esta mañana hablamos con Marwan, que lleva su cofie con mucho orgullo. Y aunque Google lo borre del mapa, le agradezco al destino por ser palestino. Hay 6 millones afuera, pero que llevan su tierra en el corazón. El pistacho en la baklava está delicioso. Gastronomía sabrosa que vive el sabor. A pesar de la distancia que hay hasta Belén, nuestros pueblos se llevan muy bien. Y aunque Google lo borre del mapa, le agradezco al destino por ser palestino. Hay 6 millones afuera, pero que llevan su tierra en el corazón. Qué bueno, muy grande, muy grande. Muy grande. Guarden una baklava. Guárdenle una baklava. Porque no está aquí. No, es que estamos híbridos. ¿Cómo que ya no hay? Una baklava, pero de Chacarita. verdad, la quiero probar. Aquí me encanta, por cierto. Aquí Me se la encanta guardo. la baklava. Chacarita Records es el manager de todos estos músicos que hacen esta canción. Qué bueno, muy grande. Muchas gracias. No, gracias a usted por la visita. Y cuando quieran, yo encantado de volver aquí a hablar de Palestina, de El Salvador, que tenéis un bello país, un país muy lindo, de mares, de volcanes, de buena gente. Y eso es lo que hay que vender fuera de El Salvador. Tiempo nos faltó para seguir hablando. Gracias, embajador. Qué gusto verlo aquí en su casa, en la tribu. Un honor. Vamos a la pausa. Regresamos y no se olviden que esto estará en podcast. Si no oyeron la entrevista completa, compártanla también, cuéntenla a sus amigos. Vamos a la pausa y mire, para terminar, este ya es un detalle. Cuando venga aquí a la Plaza Futura, me imagino que ha venido. Hay una oferta, hay una oferta gastronómica interesante. Hay un lugar
aquí, por aquí, yo lo estoy señalándole porque como estamos aquí, lo estamos viendo la plaza, se llama La Placita se llama La Placita, es un patio de comidas, ahí hay de todo, desde tacos, mariscos. Lo conozco. Bueno, entonces queremos darle de parte de Plaza Futura un detalle, un descuento, 50% de descuento para que cuando venga a almorzar o a comer algo, aproveche el descuento, hay que ahorrar, embajador. Perfecto. No, un detalle de Plaza Futura para usted. Muchas gracias. La Placita se llama el lugar. Y nada, yo cuando quieran vuelvo. No, la considero mi casa también. Gracias. Y cuando venga el pedido de esto, les mandaré otro baklava, prometido. Otro paquete para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Ahí, la cuenta es con el chino. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muchísimas gracias por todo. Que vamos a dar una foto todos. La tribu. Escucha La Tribu de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Fuego 107.7 y en latribu.fm.